Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal, La Biblia y Jesús. Es mi oración que sean ustedes prosperados en su alma a través de la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos en nuestra meditación en la epístola de los Efesios, y específicamente tenemos el capítulo 5 y vamos a estar meditando del 15 al 20. Leemos la palabra del Señor y enseguida exponemos entonces la escritura. La palabra de Dios dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos aquí al apóstol Pablo escribiendo esta epístola a la iglesia en Éfeso. Y como es notorio y ya de costumbre del apóstol Pablo, él abre la epístola con salutaciones y llamándolos a la iglesia, llamándolos santos o apartados para Dios. Y a lo largo de la epístola usted va a encontrar que él hace un contraste entre aquel que sirve a Dios y aquel que se niega a hacer la voluntad del Señor. Él hace un contraste entre la luz y las tinieblas, y ahora aquí en nuestro texto él hace un contraste entre un necio y un sabio. Y él comienza diciéndole a los efesios que tengan cuidado cómo ellos se comportan o cómo ellos andan en esta vida, en esta tierra. Y para eso él les dice: no sean necios o como los necios, sino más bien sean como sabios. Y la escritura tiene mucho que decir acerca de el necio y el sabio. Por ejemplo, acerca del necio, la palabra de Dios dice en el Salmo 53, solamente voy a leer una escritura aquí por razones de tiempo. El Salmo 53 dice, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Tenemos aquí que entonces la escritura dice que una persona necia es aquel que vive una vida sin tomar en cuenta a Dios. Vive para hacer el mal y piensa que nadie hará justicia y que ni siquiera existe un Dios que va a juzgar sus actos. Esa es la persona necia. La persona necia que entonces vive para hacer el mal y sin tomar en cuenta a Dios. Y por el contrario, la persona sabia es aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, acerca de la sabiduría, en Proverbios 9:10 tenemos que ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto obviamente se refiere a un temor reverente por hacer la voluntad de Dios y por honrar su nombre. Entonces, tenemos aquí el contraste entre el sabio y el necio, aquel que vive sin tomar en cuenta a Dios en su vida, y aquel que vive para hacer la voluntad de Dios y tomando en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida. Así que el apóstol Pablo les dice a los de Efesio: no vivan su vida como necios, tomen en cuenta a Dios para todo. Y esta palabra obviamente es también
para nosotros en este tiempo. Nosotros debemos también vivir como sabios. Debemos vivir tomando en cuenta el consejo de Dios para todo. Si usted no toma el consejo de Dios en un área de su vida, usted se está haciendo como un necio. Usted se está haciendo como una persona que no está tomando en cuenta a Dios y que está haciendo a Dios a un lado. Porque si usted toma una decisión en cualquier área de su vida, estoy hablando, obviamente, y no toma en cuenta a Dios, usted se está haciendo como un necio. Y la escritura aquí nos dice que no seamos de esa manera. Más bien busquemos siempre el consejo de Dios en cada situación de nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia en Éfeso, que sean sabios, que sean sabios. Ahora él los dice, ¿por qué ustedes deben andar diligentemente como sabios y no como necios? ¿Por qué ustedes deben andar así? Aquí nos dice el versículo 16, porque los días son malos, por lo tanto ustedes deben aprovechar muy bien el tiempo. Imagínese usted, querido oyente, si en el tiempo de Pablo los días eran malos, ¿cuánto más ahora en nuestro tiempo? Yo creo que no es necesario recordarle cómo hemos visto un crecimiento de la maldad, no solamente en un país, sino en todo el mundo, en todos los países. Ha habido un crecimiento de maldad impresionante. El odio, el egoísmo. Entonces, los días son malos, muy malos. Y el apóstol Pablo nos está diciendo por qué nosotros debemos de andar siempre buscando el consejo de Dios como sabios. ¿Por qué debemos buscar la sabiduría que viene de lo alto? Porque los días son muy malos y debemos de aprovechar bien el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios maravilloso. Nosotros no sabemos, ni usted ni yo, cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra. No sabemos. Si Dios nos ha dado vida en este día, hagamos la voluntad de Dios en este día. Si mañana Dios nos da otro día, hagamos la voluntad de Dios ese día. No sabemos cuánto tiempo nosotros vamos a estar en esta tierra. No podemos solamente planear, pero no sabemos. Solamente Dios sabe si se realizarán aquellos planes que tenemos. Por lo tanto, la Escritura también tiene mucho que decirnos acerca del tiempo. La vida de nosotros es muy corta. La vida en esta tierra es corta. No sabemos cuándo vamos a morir. Y lamentablemente muchas personas viven la vida sin siquiera tomar en cuenta que un día van a partir de esa tierra y estarán presentes ante Dios para ser juzgados o para ser recibidos por el Señor en su gloria. Por ejemplo, en el Salmo 103, ahí está una escritura recordándonos que nuestra vida es muy corta en esta tierra. El salmista aquí en el Salmo 103, del 15 al 16, dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es un recordatorio que nuestra vida es muy corta en esta tierra. Vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos da. No dejes para mañana, como dice el refrán, lo que puedes hacer hoy. Si Dios te dio vida en este día, aprovéchalo. Haz a la voluntad de Dios. Haz el bien. Ama a tus seres queridos. Ama a la iglesia. Medita en las Escrituras. Busca a Dios en oración. Predica el Evangelio. Vive una vida para Dios. Este es el día que Dios te dio. No lo dejes para mañana porque tú no sabes si mañana tendrás vida.
Recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que en la parábola, que cuando dijo que un hombre muy rico almacenó tantos bienes y después ya no sabía qué hacer con tantos bienes que tenía en sus graneros, y que dijo: ya sé lo que voy a hacer, destruiré este y haré uno más grande, y entonces ahí diré: alma mía, sáciate, goza. Pero el Señor Jesucristo dijo: necio, necio, esta noche vienen por tu alma. Necio, no busca el consejo de Dios, vive una vida sin buscar a Dios. Ese es un necio. Y obviamente esa persona esa noche iba a fallecer. Podemos hacer muchos planes, pero no sabemos qué nos tiene Dios para nosotros. Así es que el apóstol Pablo aquí nos recuerda: aprovecha bien el tiempo, sé diligente, no seas necio, sé sabio, porque los días son malos. Entonces el versículo 17 dice: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para nuestra vida es que reflejemos el carácter de Cristo. Es que seamos imitadores de Cristo. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, específicamente en el capítulo 12, Romanos 12, ahí voy a leer la siguiente escritura. Romanos 12, y ahí hay una palabra que nos ayudará a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. 12 del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí Pablo está diciendo en el libro de los Romanos que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces la voluntad de Dios es expresar la imagen de Cristo en esta tierra. Es andar en santidad y es siempre hacer la voluntad de Dios. De esta manera, entonces, el apóstol Pablo en nuestra cita bíblica que tenemos aquí nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, que seamos sabios y no seamos necios, para que podamos comprobar cuál es la voluntad del Señor. El versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? También aquí Dios nos revela qué es ser lleno del Espíritu. Y recuerde la cita bíblica en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, ahí habla acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 5, específicamente el versículo 22, ahí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios tiene en él. Y por consiguiente, el fruto del Espíritu también está en esa persona, en aquella persona que ha creído en Cristo. Entonces, una persona que ha creído en Cristo
anda viviendo en obediencia a Dios y llenos del fruto del Espíritu. En el versículo 19 él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí enfatiza el apóstol Pablo acerca de la oración, que es tan importante en la vida del creyente. La oración es un arma poderosa, es la comunión con Dios, es nuestra unión con el Señor. Entonces Pablo nos está recordando nuevamente aquí que debemos nosotros estar siempre en oración, buscando estar en comunión con nuestro Dios. Quiero citar a un hermano, al pastor John Piper, en su libro que se llama No desperdicies tu vida. Él ahí tiene una parte que quiero citar. Él dice, mi alegría crece con cada alma que desea la gloria de Dios frente a Jesucristo. Recuerda, tienes una vida. Eso es todo. Fuiste hecho para Dios. No la desperdicies. Él está hablando aquí de aquellas personas que desperdician sus vidas, que viven para agradar la carne y viven una vida sin tomar en cuenta a Dios. Así es que quiero dejarte con este pensamiento. Recuerda que tus días en esta tierra no puedes tú saberlo y son cortos. No sabemos si el día de mañana viviremos. Aprovecha hoy para hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. Vive tu vida como un sabio. Recordemos, como dije al principio, el contraste entre un sabio y un necio. No vivas como un necio y aprovecha bien el tiempo, como lo dice aquí, porque los días son muy malos. Espero pues que esta meditación bendiga tu alma y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.